Lo que puede llegar a ser desechos para algunos, puede transformarse en una fuente inagotable de inspiración para otros. Un ecosistema poblado de cosas inertes que yacen sin vida en el suelo, puede representar para otros el escenario perfecto para luchar por la vida de forma vehemente, resistiendo así al inevitable susurro afable de la muerte. En los tiempos de luz, luchamos por representar un papel de seres que hacen lo que se considera correcto ante una sociedad que camina dormida y sucumbe ante los placeres del mérito. Pero cuando esa luz agoniza, nos vemos obligados a librar nuestro último duelo entre lo terrenal, lo aparente y lo etéreo. La oscuridad y el silencio no son más que un acto de redención, a través de los cuales aprendemos a valorar lo verdaderamente esencial y a discrepar con la pasividad de lo evidente. No es nada fácil adentrarse en el mundo íntimo de un artista, sobre todo cuando está dedicado a plasmar la visión producto de su imaginativo a través del arte abstracto, plasmado en cada trazo, en cada material utilizado, sobre cada superficie que considera posible tras su compromiso férreo de encontrar de forma espontánea cualquier tipo de material que le permita plasmar sus emociones. El resultado de sus viajes y visualizaciones ultrasensoriales plasmadas en cada pieza abstracta que concibe Saúl. Nacido en el Caribe, en Venezuela, en la isla de Margarita, Nueva Esparta, en 1989. En este documental nos adentraremos en lo que es su visión artística, su evolución como persona y como artista y sobre todo su más reciente trabajo plasmado en lo que es la exhibición La Voz de la Conciencia. Saúl Rodríguez, un artista, muy pequeño comencé a agarrar la pintura, la forma, los materiales y básicamente lo que se hizo fue, lo que hago es compaginar una composición, crear las piezas más allá de una pintura, una composición artística con material reciclado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se encontraba o lo que yo hallaba en la calle, caminando, como el día a día, o lo que encontrara, lo que hacía era constituir una pieza. Saúl, en las conversaciones que hemos tenido, tú comenzaste estudiando académicamente. ¿Qué pasó en ese interín? ¿Por qué? Quiero que nos cuentes por qué no terminaste y que quisiste seguir o crear tu propia senda. ¿Qué pasó allí? Ok, ¿qué sucede? Cuando realmente el artista comienza en esa línea de descubrimiento, a experimentar, a hacer sus trazos, etc., uno como quien dice, comienza a identificarse con las inclinaciones o con el estilo de la pintura. Realmente
usando las técnicas o usando los medios que tú consideres, uno de alguna u otra manera se conecta o se identifica con la expresión. En este caso, en mi caso particular, yo dije, pero yo puedo continuar haciendo arte de otra forma, se puede mostrar de otra forma. ¿Por qué no agarramos lo que encontramos en la calle, entre comillas desecho, o cualquier cosa que podamos tener en casa o donde sea, y expresarlo? Entonces, así considero que me siento idóneo para crear una obra de arte. O sea, en principio, compaginando con todo lo que encuentre, yo puedo crear una pieza. Se le puede incluir pintura, se le puede incluir vidrio, hacer lo que sea, pero se puede crear una pieza a través de la forma abstracta. Ya tomando en cuenta un poco tu proceso, porque me llamó muchísimo la atención en que aparentas no ser una persona planificada en el proceso. Sí, sí. Creo que tu genialidad brota y a medida de que te vas dando cuenta de lo que necesitas, entonces organizas, agrupas y tal. O sea, tú tienes lo que a mí me gusta llamar un caos organizado dentro de tu mente. Ahora bien, me llamó profundamente la atención cuando nos conocimos, que tú me dijiste, lo mío es la basura. Ajá. Yo trabajo con basura. ¿Qué viste allí? Ok, mira, hay una cosa muy curiosa acá. Más allá de una planificación, o sea, a veces el artista, como quien dice, se organiza para crear la pieza y está súper cool, la pieza puede responder a una pequeña planificación, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de las veces es espontáneo, es esa inspiración al momento que uno dice, uno se levanta y quiero crear, quiero hacer esto, tengo esta idea, voy a brochar, voy a pincelar, voy a expresar artísticamente. En el caso del material reciclado, me generó curiosidad, o sea, me llama la atención, porque podemos crear piezas con lo que tengamos a simple vista. No requerimos de ir a comprar algo o tengo que buscar algo para constituir. No, tú puedes crear en virtud lo que tú tengas en casa. Incluso hasta puedes reusar piezas. Hay piezas mías que han sido puertas de closet que la han botado y yo la he recogido y se transforma, bueno, pasa por un proceso y se hace una pieza artística. Láminas de gypsum también, maderas encontradas en la basura que también puedes hacer un cuadro, que más vidrio, como te dice el comentario que una vez un amigo mío iba a botar una mesa de vidrio y yo en vez de botarlo, yo lo que hice fue desarmar la mesa y pintar la pieza sobre el vidrio que se iba a botar. Si alguien quiere una obra tuya, ¿sí? Porque otra cosa es que tú eres una persona que eres orgánica. Me da la impresión de que no eres fácil de encontrar, no eres una persona de redes, no eres una persona de hecho creo que esto es un milagro para ti, que nos hayas abierto la puerta para que esto sucediera. Ahora, desde el momento en que alguien te hace un encargo, ¿ok? ¿Cómo es ese proceso? Algo que nos puedas contar de un trabajo que hayas hecho. Simple, o sea, dependiendo del gusto del cliente o de la persona, pues, de la fe. Por ejemplo. Nace, nada, yo más que todo me inspiro conecto directamente con el individuo, o sea, puede ser esa persona, vamos al lugar, estudiamos los gustos, vemos la forma y en virtud de esa información o en virtud de ese universo que yo pueda encontrar en ese espacio y con la persona, yo me puedo conectar directamente con ella y expresarle el arte a través de mi forma, o sea, a través de mi perspectiva. Cuando todos son instrumentos para ello. Cuando estás pintando o cuando vas, al momento que tú vas ya, estás claro en lo que vas a plasmar en tu obra, sé que te gusta muchísimo el campo, ¿ok? Por lo general, en este espacio donde estamos, que es tu taller, ¿sueles mantenerte aquí o en tu mente te extrapolas a otro lugar? Sí, ¿Qué pasa? Sí, la mayoría de las veces lo que pasa es que uno llega a un momento como se hace un equilibrio, o sea, uno como si se desprende, o sea, uno como si, es que suena así como extraño, pero uno sale de su zona, sale como quien dice de su espacio y conecta y puede crear la pieza. En mi caso particular, unos recuerdos, algunas memorias o alguna visión que podamos tener y se crea la pieza. O sea, es algo muy que lleva a uno tanto aquí. Sí,
que yo trabajo directamente con la mano, o sea, yo no muy poco uso brocha, muy poco. Por ejemplo, este cuadro es pintado, bueno, lo que pasa es que los otros están bordados, son pintados, mira, aquí tú te fijas que se pasa la mano. O sea, por lo general yo no uso brocha, yo lo que hago es agarrar la pintura y con la misma mano sacar la forma. Aquí tú notas que pasé, mira, aquí se ve los dedos. O sea, que como, mira, aquí le pasé la palma de la mano. O sea, como quien dice, es directamente la pieza, no tengo que usar ningún instrumento. O si, por ejemplo, hay unos que tienen, le pasé una tijera o un cuchillo o algo. Pero siempre, por ejemplo, esta línea así, uno lo saca con la mano. Y hace dripping, ¿no? ¿Ah? El goteo, hace el goteo. Sí, eso lo hace mucho, eso es un salpicado. Es como para romper esa técnica. Por ejemplo, este cuadro tiene moneda, tiene piezas de carro incrustadas, tiene moneda y piezas de carro y es pintado con manto falso. Y esto es una pieza, esto es una verga de microperforada que encontré en la basura. Pero este cuadro lo tiene, es un tatuador, es un estudio de tatuador. Ok. Y el dueño está en España, no está aquí en Panamá, lo dejó la pieza en el estudio. Hablamos, sabemos que te gusta mucho el campo, Sí. por tu origen familiar, pero también eres oriundo de Venezuela, Sí, de la isla. y viviste en la isla de 30 años. Margarita. ¿Qué recuerdos tienes de la isla o qué nos puedes decir de entre esa fase tuya en la isla? Ok, mira. Yo tengo como una convicción de que el artista, o no tanto el artista, el ser humano jamás puede perder su esencia y nunca olvidar de dónde viene. O sea, de ahí yo parto. ¿Qué podemos hacer aquí? O sea, uno como artista siempre debe contemplar su entorno, de dónde surge. Y si de alguna razón el universo me ubicó en una isla, puedo conectar directamente con lo que tengo a mi alrededor. Por ejemplo, cada vez que iba al mar, sumergirse, ver ese fondo y ver también como que dice el horizonte del mar, también ha sido parte de mis inspiraciones. Incluso tengo piezas usando arena de playa. O sea, no necesariamente tenga que buscar basura porque también es parte de esos elementos naturales que pueden componer a una pieza. Entonces la isla de Margarita sí, en esencia, sí es parte de mi ser y siempre la llevo en mi corazón. Jamás la borraría. En una forma abstracta, el individuo presenta, o sea, expresa una pieza, simple, como sea. Esta exposición va más allá de lo tradicional. Es un enfoque totalmente diferente. Voz de la Conciencia habla de cómo el ser humano puede transformar, puede reusar, conectar directamente con lo que tiene en sí y en su entorno. Es un mensaje, es un propósito, es un llamado a escucharse a sí mismo y ser, en términos generales, consciente de qué es lo que está haciendo la humanidad. Ese mensaje de analizar, estudiar y sobre todo conservar este plano, esta madre tierra. Entonces, el mensaje que yo le doy en esta exposición es que podemos expresar como artistas usando lo que tenemos a la mano, sin poca intervención, sin pocos materiales industrializados, simplemente usando lo que tenemos. Simple. A medida que hemos conversado, nos comentaste de que en esta exposición es un reflejo, si se quiere, de las memorias, sí, de los recuerdos, y entre esos recuerdos más vivos, lo que has querido plasmar en esta exposición es en base o alrededor de la figura de tu padre. ¿Qué significa para ti y cómo lo podemos ver o cómo tú lo ves reflejado en esta exposición? Bueno, parte de la exposición, si hay un sentimiento plasmado en algunas piezas. Y parte de mi ser esa energía de mi padre que está inserto en mi alma. Pero son parte de algunas piezas, no todas, porque
son las nuevas, son las piezas nuevas. Contempla el arte de otra forma, conecta directamente, más allá de la observación, es sentir con el alma.